Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. En 1835, todavía Texas formaba parte de México, y desde que México se independiza, de hecho desde antes de que México se independizara, todavía cuando era Nueva España, esa zona de Texas y en general el norte de México era una zona pues que en general pues, casi no tenía habitantes, y los únicos que llegaban a realmente a colonizar esas tierras eran migrantes originarios de Estados Unidos, que se desplazaban, vamos a ver por qué, para ocupar esas tierras. Eh, Esa situación que se instaura a fines del periodo virreinal se sigue dando una vez que México se independiza. Sigue siendo una zona escasamente poblada y, y a la cual llegan fundamentalmente migrantes norteamericanos. Las razones por las que llegan esos migrantes son básicamente dos. Por un lado, muchos son de origen jornaleros agrícolas, migrantes que de hecho ni siquiera son norteamericanos, sino que de otras partes de Europa y que llegan a Estados Unidos. Otros sí son estadounidenses, pero que pues no tienen tierras propias. En Estados Unidos, las propiedades agrícolas, de hecho en todo el mundo, las propiedades agrícolas, pues cuando se heredan solamente a un hijo. Si son muchas, es mucho terreno, pues sí se puede dividir entre varios. Pero cuando ya llega un punto en el cual si tú divides demasiado la propiedad, esa ya no es productiva. Entonces llega un punto en el que pues solamente se le puede heredar a un hijo, normalmente el mayor, y los demás hijos pues tienen que verle cómo para conseguir sus propias tierras. Si eso le suman los migrantes que llegan de Europa, pues ya tienen más gente pues, buscando tierras en el interior del continente. Y muchos migrantes llegan a Texas buscando ser propietarios agrícolas, tener su propia tierra para ellos y para sus hijos. Otra razón es la expansión de la industria textil norteamericana. Para estos años, ya en 1830, ahora sí, Estados Unidos se lleva pues cerca de 5 o 6 años en proceso de industrialización, y más que en proceso ya, en un fenómeno de industrialización acelerado y que se va acelerando cada vez más y más, y en particular, en el caso de la industria textil, pues requiere de algodón, y ese algodón pues se tiene que cultivar en algún lado. De ahí que esos pequeños propietarios agrícolas pueden producir ese algodón y vendérselo a la industria textil para sus materias, para sus distintos productos. Esas van a ser las dos razones por las cuales van a estar llegando migrantes norteamericanos a México, específicamente a Texas. El problema es que esos migrantes, pues muy pronto entran en conflicto con el gobierno mexicano y el gobierno mexicano también entra en conflicto con ellos. En cuanto a estos motivos de discordia, pues en ese sentido son dos. Por un lado, los migrantes norteamericanos ven corrupción en el gobierno mexicano. Esa es su principal queja, que es un gobierno corrupto, lo cual, pues dicho sea de paso, es cierto. Pues hasta la fecha todavía. Pero los migrantes norteamericanos, a esos colonos estadounidenses, llegan a su vez y le generan conflictos al gobierno mexicano. El primero de ellos es que en su mayoría son protestantes. Recuerden que desde la Constitución de 1824 se establece que México va a ser un país católico. Entonces, pues ven con desagrado la llegada de migrantes protestantes. Segundo, esto sí es bastante grave, es el uso de esclavos. En México, la esclavitud ya estaba prohibida. De tal modo que pues están saltando la ley al tener esclavos. Teóricamente en México, en cuanto un esclavo pisa territorio mexicano, automáticamente se vuelve libre, teóricamente. En la práctica siguen siendo esclavos. Siguiente elemento que le molesta al gobierno mexicano es que los colonos norteamericanos no pagaban impuestos. No los querían pagar porque veían en el gobierno mexicano corrupción. Eso por un lado. Pero por otro, en general a nadie le gusta pagar impuestos. Pero si hay hay una población a la que nunca le ha gustado pagar impuestos, que realmente los detesta, esos son norteamericanos. Y es una cosa bien rara porque en Estados Unidos, para cobrarles impuestos es un problema, un pedote realmente para el gobierno norteamericano. Ah, pero eso sí, para colectas de causas distintas, ahí sí dan, sin mayor problema. O sea, extraño, pero bueno. Otro elemento que le causa conflicto al gobierno mexicano
es que esos colonos tejanos pues redactan leyes en inglés cuando el idioma oficial pues es el español y tendrían que limitarse a proclamar leyes en español. Y el último es que realizan juicios por jurado, un sistema judicial distinto al mexicano, donde pues en el sistema mexicano como tal no hay un jurado que decide si el acusado es culpable o no, sino que se trata de un magistrado especializado quien a partir de las pruebas y a partir de los alegatos que ofrecen ambas partes decide si el acusado es culpable o no. Mientras que en el sistema judicial estadounidense, que no se basa en el derecho romano como el gobierno mexicano, sino que se basa en el derecho anglosajón, se hace un juicio por jurado donde ya no hay un magistrado especializado, sino que son varios jueces, varios jurados establecidos al azar entre la población. Entonces esto genera motivos de conflicto. Ya con esta situación, el problema está bastante caliente en México durante esos primeros 15 años de periodo independiente. Pero se agrava en 1835 con varios factores que se van a juntar. Entonces, entre las causas de la guerra, tenemos en primer lugar eh, el, el surgimiento de lo que se va a conocer como el impuesto de Anáhuac. El impuesto de Anáhuac se crea en 1835. Ese impuesto básicamente es un cobro aduanal a todas las importaciones que lleguen hacia México. Y pues esto afecta en particular, perdón, es un impuesto que se cobra a las exportaciones. Lo que sea que México produzca y que venda al extranjero va a pagar impuestos. Esto genera malestar entre los colonos norteamericanos porque recuerden que ellos les venden sus productos a la industria textil norteamericana. Esto significa que todo lo que está exportando sobre todo algodón, para esa industria textil que está desarrollando en Estados Unidos, pues todo tiene que pagar un impuesto y con esto ya tienen otro motivo más de conflicto con el gobierno mexicano. También se establece la suspensión. Es que suspensión es eliminación de cualquier producto que se puede importar desde Estados Unidos. Ya hay barreras en ese sentido al libre comercio. Y esos colonos tejanos, la mayor parte de las cosas de las manufacturas que consumen, que compran, no las compran en México, las compran en Estados Unidos. Entonces, esas importaciones que ahora están prohibidas con el impuesto de Anáhuac, les genera más problemas a los colonos tejanos. La siguiente razón es la desaparición del sistema federalista. El fin del federalismo lleva inevitablemente a la primera república centralista. Esto ocurre de una manera bien curiosa, y es que el presidente de México en ese entonces, en 1835, era Santana. Santana había luchado por el federalismo en su momento. El levantamiento del plan de Casamata para derrocar a Iturbide no solamente buscaba eliminar a la monarquía, buscaba instaurar una república federal. Hasta ahí, Santana había sido federalista. Sin embargo, en 1835, el mismo Santana, da un golpe de Estado contra su propio gobierno federalista y convoca a nuevas elecciones para crear un gobierno centralista. Y él se postula como presidente.
Él se levanta en armas contra su propio gobierno. Es como para que te reviente la cabeza. Lo más extraño es que no va a ser la primera vez que ocurre en la historia de México. Va a pasar una segunda ocasión en el siglo XIX. Pero de eso hablaremos en otro momento. Por el caso es que Santana se levanta contra sí mismo. Tiene hasta cierto punto algo de sentido en el aspecto de que ya había mucha gente que estaba a disgusto con el sistema federalista porque realmente no se podía controlar al país. Y había gente que pues, ya cada vez planteaba cada vez con más insistencia, hace falta un sistema centralista para poner orden en todo el país y que se siga solamente un solo proyecto de nación, no varios proyectos y cada quien jalando por su lado. Hasta ese aspecto tiene sentido el levantamiento de Santana contra sí mismo, pero sigue siendo raro. Eso no le quita lo raro, definitivamente. Y está una república centralista y esto significa que los estados pierden autonomía. Y si pierden autonomía, pierden la capacidad para decretar leyes. Y hasta el momento los tejanos hasta ese momento ha sido un valor básico para ellos. La posibilidad del autogobierno, que ahora se los quitan con el sistema centralista. Entonces, los tejanos van a obtener un primer levantamiento en 1835. A fines de 1835 específicamente. Levantamiento 1835. En 1835 tienen un primer levantamiento los tejanos. En ese momento no estaban pidiendo la independencia de Texas. En ese momento lo único que pedían era que Texas fuera un estado aparte de Coahuila. Hasta ese momento, Texas y Coahuila eran una misma entidad federativa. Dicho, la que contaba teóricamente era Texas, y lo que piden los tejanos, perdón, la que contaba era teóricamente Coahuila, como estado, el estado de Coahuila, que incluía una zona llamada Texas, pero esos rebeldes tejanos lo que planteaban era que Texas fuera un estado aparte. Nada más pienso en ese momento. Esa primera rebelión es sofocada. Sin embargo, al año siguiente estalla un segundo levantamiento. Es entonces en 1836. Santana, que en ese entonces era presidente de México, todavía después de su exitoso levantamiento contra su propio gobierno, Santana decide ponerse al frente del ejército que va a someter a los rebeldes tejanos en este segundo levantamiento. Es una distancia enorme la que tiene que recorrerse desde la Ciudad de México hasta Texas, pero finalmente lo logran. Y en una serie de varias de varias batallas, logran ir derrotando a los tejanos. La más importante, la batalla del Álamo, es el principal triunfo mexicano sobre las tropas tejanas, aunque no es el único. Y esto genera un exceso de confianza en las tropas mexicanas y en el mismo Santana. De ahí, del Álamo, se siguen a otra zona, hacia la zona del río de San Jacinto. Ahí establecen un campamento en lo que determina el siguiente objetivo. Porque aunque ya habían derrotado a varios grupos rebeldes tejanos, todavía seguía habiendo rebeldes en todo el territorio tejano. Piensen que Texas es un territorio enorme. Entonces, todavía hacía falta estarlos persiguiendo para acabar con los grupos que quedaban. Pero como están tan confiados, establecen su campamento y lo establecen sin prácticamente vigilancia, no hay un dispositivo táctico eficiente para proteger al campamento mexicano en caso de un ataque tejano. Insisto, están muy confiados después de haber obtenido tantas victorias. Los tejanos aprovechan que los mexicanos bajan la guardia en su campamento y atacan el campamento mexicano. Lo toman totalmente por sorpresa, es lo que se conoce como la Batalla de San Jacinto, y las tropas tejanas derrotan al ejército mexicano. Pero no solamente derrotan al ejército mexicano, sino que
logran arrestar, apresar a Santana. Santana había intentado escapar, se quitó su uniforme de general, se puso un traje de paisano para parecerse como un campesino cualquiera, pero en cuanto vieron a los prisioneros, a los tejanos les pareció raro ver a un sujeto güero y de ojos verdes haciéndose pasar por un simple campesino, por un simple indígena. Pues como que no tenía sentido. Y fue cuando se dieron cuenta de que era Santana. Santana es apresado y a Santana lo obligan a firmar el reconocimiento de Texas como país independiente. No es muy distinto a lo que en su momento Iturbide y Guerrero obligaron a O'Donoghue a firmar el reconocimiento de México como país independiente en los estados de Córdoba. Más o menos así le pasa a Santana. E igual que con O'Donoghue, Santana no estaba facultado para firmar ese reconocimiento. El reconocimiento le competía por completo al Congreso de México, al Poder Legislativo, tanto como en su momento la independencia de México le tocaba reconocerla a las Cortes de Cádiz, su Poder Legislativo en España. Esta va a ser la razón por la cual el gobierno de México durante muchos años, durante cerca de 10 años, no va a reconocer a Texas como un país independiente, lo va a ver como una provincia rebelde a la que es indispensable recuperar. Que por cierto, en esta firma, no solamente se obliga a Santana a firmar el reconocimiento de independencia de Texas, sino que lo obligan a reconocer que la frontera sur de Texas está en el río Bravo. Esto es importante porque desde época virreinal y cuando una vez que México se independiza, en la Constitución de 1824, la frontera sur de Texas no estaba en el río Bravo. La frontera sur de Texas estaba 100 kilómetros al norte, en el río Nueces. De tal modo que el gobierno mexicano va a seguir viendo esa zona entre el río Bravo y el río Nueces como territorio mexicano, mientras que los tejanos esa zona la ven como territorio tejano, punto. Va a ser un motivo de conflicto más adelante, va a ser un motivo por el cual estalle la guerra con los Estados Unidos más adelante. Y eso nos lleva al siguiente elemento. En cuanto los rebeldes tejanos se independizan, el gobierno de México no solamente desconoce a Texas como un país independiente, sino que además lanza una advertencia al gobierno norteamericano, y es que si Estados Unidos integra a Texas en su territorio, lo vería como una declaración de guerra. De modo que pues ya se estaban sentando las bases para el conflicto venidero. Y además era claro que pues si se independiza Texas y tiene en su mayoría colonos norteamericanos, pues es obvio que eventualmente van a querer integrar ese estado, ese país, como un estado más de Estados Unidos. De momento, no pueden hacer nada los mexicanos, ya fueron derrotados, el ejército que había logrado reunir Santana, pues es derrotado en el río de San Jacinto, y no hay otro ejército que mandar, no hay dinero para reclutar otro ejército, así que pues de momento ahí se queda. Texas se queda como independiente, dado que Santana firma este tratado, los tejanos lo liberan, Santana regresa a México, pero pues la gente ya no lo ve como un héroe, lo había visto como un héroe en su momento, sobre todo por el levantamiento contra Iturbide en el plan de Casamata, lo había visto como un héroe en la derrota sobre las tropas españolas dirigidas por Barradas en 1829. Hasta ahí había sido visto como un héroe. De hecho, por eso la gente vota por él para presidente. Pero con esto que pasó en Texas, con su derrota y con su vergonzosa firma en el tratado por el cual reconoció la independencia de Texas, pierde toda credibilidad en México y Santana tiene que huir del país. Tiene que huir del país, pero eventualmente va a regresar. Y esto va a ocurrir apenas 2 años después de la independencia de Texas, porque en 1838 inicia una guerra con Francia. Pero de eso hablaremos en el siguiente video.
Hasta entonces.